Iglesia, muy buenos días. ¿Cuántos están alegres hoy? Vamos a dar un aplauso a aquel que merece toda la gloria, el honor, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Qué bendición poder nosotros disponer un tiempo para adorar su nombre, para cantar. Pero nosotros entendemos que la Escritura nos habla que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él es la fuente de vida, en Él somos bendecidos, y necesitamos entender que Dios quiere bendecirnos grandemente. Pero necesitamos nosotros asumir nuestra responsabilidad. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartirles un mensaje que se titula Preparando el terreno para un año de bendición. Y con este título de una vez estamos entendiendo que necesitamos preparar el terreno para poder recibir una gran cosecha. Hay algo que muchos o la mayoría o todos creyentes anhelan, y es una bendición abundante en su vida. ¿Cuántos anhelan bendiciones abundantes? Yo creo que todos. Realmente nosotros esperamos que nuestras oraciones sean respondidas. Esperamos que las promesas de Dios se cumplan y que su favor repose sobre nosotros. Como dice tercera de Juan, yo deseo que tú prosperes en todos los asuntos de tu vida, que tengas salud, así como prospera tu alma. Realmente Dios quiere darnos una bendición que no añade tristeza, una bendición integral. Pero nosotros necesitamos entender lo siguiente: Dios no actúa al azar, Dios no opera de forma mágica, no son golpes de suerte cuando llega la bendición. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios, Dios es un Dios de propósitos. Y las bendiciones que Él promete no son el resultado de la suerte, no son el resultado del azar, sino de una vida que se prepara y se alinea a su voluntad. Y por eso necesitamos entender las analogías que Jesús constantemente nos enseña. Las parábolas, las historias, tenían que ver con la agricultura. Así como un agricultor no puede esperar una gran cosecha a menos de que no se haya preparado bien la tierra, que no se haya dispuesto de una correcta y buena semilla, que no se haya quitado toda roca, toda mala hierba, que no se esté regando constantemente esta semilla, no se puede recibir una buena cosecha. Nosotros tampoco vamos a poder recibir las grandes bendiciones a menos de que no hagamos ese trabajo de quitar las malas hierbas, de quitar la dureza, de quitar aquellas conductas que nos impiden que la bendición de Dios prospere en nosotros. Dios quiere que nosotros recibamos una gran bendición, pero la pregunta es: ¿cómo está el terreno de tu vida? ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Cómo está el terreno de tus actitudes? Nosotros necesitamos entender que hay varios factores que pueden endurecer, que pueden impedir que haya una buena cosecha. Hay factores que son como rocas, como mala hierba, como tierra endurecida, que impide que la semilla poderosa de la palabra de Dios dé gran fruto. Y uno de esos errores o de esas rocas es el pecado que es oculto. El pecado oculto es como una gran roca enterrada. Si nosotros no identificamos en un terreno que hay rocas abajo y no nos disponemos a sacarlas, ninguna semilla que tú siembres ahí prosperará, porque las semillas no tienen la capacidad de romper las rocas. Necesitamos nosotros sacar esas rocas de pecado, pedirle al Espíritu Santo en este tiempo que estamos en el final de este año. Este es un mes para nosotros reflexionar, para nosotros orar, para nosotros sincerarnos personalmente con el Espíritu Santo y decirle: Señor, ¿cuáles son las rocas que tengo que sacar? También hay otras circunstancias o otros factores que endurecen el terreno, que impide que florezca esa gran cosecha, y es la falta de perdón, el rencor. La Escritura nos dice que tengamos cuidado con toda raíz de amargura o de rencor, porque estas raíces
endurecen, amargan, debilitan la posibilidad de poder recoger una cosecha abundante. Este es un tiempo para que nosotros reflexionemos si hay amargura, si hay rencor, si hay situaciones que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, porque nos quitan la paz, nos impiden que la gracia de Dios fluya. La otra característica que puede dañar nuestro terreno para alcanzar, recoger esa gran cosecha, es el orgullo y la autosuficiencia. Muchas veces el orgullo y la autosuficiencia nos dice que no debemos cambiar. No sé si usted conoce personas que dicen: dígame cuáles son mis errores, yo no peco. Hay gente que en su altivez, que en su orgullo, que en su autosuficiencia se creen perfectos o dicen ser perfectos, lo cual es un engaño. El único perfecto y bueno es Dios. Nosotros necesitamos entender que Dios comienza una obra en nosotros y la va perfeccionando, pero requiere que nosotros seamos humildes, que nosotros tengamos la sensibilidad, la sensatez de reconocer dónde es que estamos mal, dónde nos estamos equivocando, qué cosas debe cambiar. Y por eso el orgullo y la autosuficiencia nos hace negar una realidad. No, mi terreno está muy bien, yo soy una tierra fértil, y eso impide que podamos nosotros sacar esos pecados, esos rencores, esas situaciones que impiden que la buena semilla del evangelio avance. La otra característica puede ser la falta del esfuerzo y la falta de excelencia. Hay personas que se han acostumbrado a una vida fácil, creen que las cosas son fáciles, que las cosas son mágicas, que solamente con que usted tenga cuarzos, haga riegos, haga oraciones, haga penitencias, entonces ya la vida de usted va a cambiar. Y no se esfuerzan, y no son excelentes, y no desarrollan sus habilidades y talentos. Estas características pueden endurecer el terreno, pueden endurecer nuestro corazón, pueden estar generando malos hábitos que en vez de traer una cosecha de abundancia, lo que trae es una limitación a la prosperidad. Y necesitamos nosotros entender esta realidad en el día de hoy. Yo los invito a que abran en el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 10, versículo 12. Vamos a centrar la enseñanza en ese versículo, Oseas 10, 12. Cuando yo comencé a leer este versículo, comencé en la Biblia Reina Valera, la traducción Reina Valera. Pero por eso nosotros necesitamos a veces buscar versiones más nuevas, porque mire cómo yo leía esta versión. Dice así, Oseas 10:12, Reina Valera del 60: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Cuántos entendieron el 100% de este versículo? Difícil, ¿verdad? Porque es que hay palabras extrañas. ¿Cuál le parece difícil de este versículo? ¿Cuál? Barbecho es una palabra. ¿Y qué es un barbecho? También como las conjugaciones, ¿verdad? Sembrad, vosotros, segad. Realmente nosotros no usamos ya ese sistema de conjugación. Entonces nos cuesta trabajo entender. Obviamente es una analogía de la agricultura. Y el tema de barbecho vuelve y se repite. Hay un Proverbios 13:23, que dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, abundancia de pan, pero se pierde por falta de justicia. No sé si esto les ayuda a entender qué es barbecho. ¿Quién ya tiene una idea de barbecho? Complicado, ¿verdad? Pero como está hablando de agricultura, ¿qué pista da? ¿Cómo qué? No, es un terreno. El barbecho es un terreno, es la tierra. Por eso necesitamos entender, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que nos da más explicación en un español más actual. Oseas 10:12.
Dice, yo les dije, está hablando el Señor, planten buenas semillas de justicia y levantarán o recibirán una cosecha de amor. Aquí viene el término de barbecho. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Entonces, ya con estas nuevas versiones entendemos que barbecho es un terreno, que la analogía que está hablando aquí el Señor tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el hecho de sembrar, con el hecho de preparar la tierra para que podamos nosotros recoger una cosecha abundante. Entonces, lo que Dios nos está hablando hoy, y el título de la enseñanza nos advierte o nos aclara, es que cada uno de nosotros debe asumir una responsabilidad, y es de preparar el terreno, tal cual como dice mi hermano Oscar. Es una tierra no preparada, es un terreno no arado, es un terreno que tenemos pero que no ha sido trabajado. La pregunta es, ¿cuál es nuestro terreno? Porque esto es una palabra personal, esto es una palabra de Dios para ti, para mí. Es una instrucción que nos da Dios para poder recibir esa cosecha abundante que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Preparar el terreno. Porque un terreno no preparado es un barbecho improductivo. Por eso nosotros necesitamos, como un agricultor, preparar el campo, sacar las rocas, sacar la mala hierba, sacar aquellas cosas que han endurecido la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra esperanza, que han generado malos hábitos, que han generado conductas de roca, conductas de cizaña. Y es allí donde nosotros necesitamos comenzar haciéndonos la siguiente pregunta: ¿cómo está el terreno de tu corazón? Hazte esa pregunta: ¿cómo está el terreno de mi vida? ¿Está fértil? ¿Está arado? ¿Hemos podido identificar cuáles son las rocas, cuáles son las raíces, cuáles son aquellas situaciones que nos están impidiendo que podamos sembrar una buena semilla y por ende recoger una buena cosecha? Entonces, para nosotros entender, ya personalizar este versículo, vamos a trabajar. Hay tres cosas que debemos hacer siguiendo el ejemplo de los agricultores, como dice el profeta Oseas. Lo primero es preparar el terreno. Hay que romper el barbecho. Ya saben qué es barbecho. Hay que arar, hay que identificar y remover cuáles son esas barreras, cuáles son esos obstáculos que nos impiden sembrar una buena semilla. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 3 lo dice más claro. Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones, no desprecien la buena semilla entre los espinos. Si lo entendemos, ¿verdad? Ya entendemos que el barbecho o el terreno es nuestra vida, nuestro corazón. Y en Jeremías está diciendo: pasen el arado sobre ese terreno endurecido. O sea, limpien el terreno, saquen raíz de mala hierba, saquen rocas, quiten la dureza de la tierra para que la buena semilla pueda ser sembrada. Pero dice claramente la parte final: no desperdicien la buena semilla entre los espinos. Y a mí esto realmente siempre me ha confrontado. Desde que comencé mi vida productiva, el proverbio que les leí ahorita acerca del barbecho del pobre, que hay abundancia de pan, pero que no se utiliza por falta de buen juicio, a mí siempre me ha confrontado. Porque hay una realidad en el ser humano. Hay muchas personas que tienen talentos, hay muchas personas que tienen inteligencia, que tienen habilidades,
y son como ese barbecho del que tiene la mente pobre. No es utilizado. Se pierde por falta de buen juicio. Y eso es una realidad que nosotros vemos. Eso es una gran realidad. Desafortunadamente, cuando vemos en los puentes a esas personas que le llaman habitantes de calles, personas que muchos de ellos han estudiado, muchos de ellos tienen carreras, muchos de ellos hablan otros idiomas, muchos de ellos vienen de hogares que se les dio la oportunidad y tienen talento y tienen inteligencia, pero el barbecho de su vida la han utilizado para consumir drogas y para vivir de esa manera. El barbecho lleno de espinas, lleno de rocas, lleno de raíces, de amarguras, de dolores, de sufrimiento. Y ese es el ejemplo extremo, ¿verdad? Pero uno muchas veces ve en su vida personas que tienen talentos, capacidades, terrenos que están llenos de maleza. Uno a veces ve algunas personas que usted dice, bueno, ¿y usted cuántas hectáreas de tierra tiene? No, yo tengo como 2 hectáreas de tierra sembradas de cadillo, sembradas de espinos. Tengo 50 cabezas de lagartijas, 80 cabezas de sapos. Tengo unos 300 cultivos de hormigas y de termitas. Es un terreno baldío. El terreno de una persona con una mente de pobre tiene maleza, espinos, ortigas, sapos, plaga. ¿Qué hace falta allí? Limpiarlo, pasar el arado, como dice Jeremías: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones, no desperdicien la buena semilla tirándola entre los espinos. La palabra de Dios es la buena semilla. Esta semilla es incorruptible, poderosa, transforma nuestras vidas. Pero es necesario que esta buena semilla caiga en una tierra que ha sido preparada. Por eso nuestra responsabilidad cuando recibimos el Evangelio es preparar la tierra. ¿Se acuerdan de una parábola muy conocida que Jesús contó, que se llama la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan de esa parábola? Y la parábola es la historia de un sembrador que salió a sembrar y empezó a regar semillas. La primera semilla cayó en el camino endurecido, no entró la semilla. ¿Qué pasó con esa semilla? Se la comieron las aves. La segunda semilla cayó en roca. ¿Qué pasó con esa semilla? No creció, no prosperó. La tercera semilla cayó en espinos. Los espinos, como dice aquí Jeremías, se la ahogaron. Y la cuarta semilla cayó en una tierra preparada, en una tierra limpia, ablandada, y esa semilla dio un fruto abundante. ¿Qué está diciendo Jeremías? Pasen el arado por ese terreno endurecido. Entonces uno ve muchas personas que dicen: pastor, pero yo conozco el Evangelio, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo canto al Señor, yo oro. Pero ¿qué hace falta? Hace falta preparar el terreno para que la semilla, para que los principios, para que las promesas den fruto. Entonces nosotros no podemos escuchar el Evangelio un pedacito. Necesitamos entender la ecuación completa, porque hacer cosas a medias no está bien. No nos podemos quedar con solamente el deseo, la intención. Necesitamos asumir la responsabilidad. Y yo creo que hoy el Señor nos está diciendo: prepara el terreno, identifica cuál es tu terreno. Y yo les digo, yo por muchos años, desde muy joven que comencé mi vida productiva, el Espíritu Santo me llevaba a este tema, y yo empezaba a hacer cada año revisiones o periódicamente hacía revisiones de qué áreas, qué terrenos Dios me ha dado. Algunos tienen la voz, algunos tienen mucha inteligencia, algunos tienen las manos,
Y uno constantemente ve en la vida personas que no tienen las mismas habilidades de uno, pero salen adelante. Uno ve personas que uno dice, vea, este sin brazos, mira este sin educación, mira este cómo habla y mira cómo va adelante. Son personas que han arado su terreno y han permitido que la semilla de la esperanza, que la semilla de Dios florezca. Nosotros hoy necesitamos identificar cuál área o áreas de nuestra vida han estado descuidadas o endurecidas durante el año. Debemos revisar rencores, dudas, orgullo, miedo. A veces hay personas que están heridas por relaciones rotas. A veces vemos que hay hábitos dañinos. Hay hábitos dañinos que están causando en nosotros el poder desarrollar ese fruto que el Señor quiere sobre nosotros. Muchas veces permitimos que el resentimiento, que las decepciones o fracasos de la vida endurezcan nuestro corazón. Y con eso estamos resistiéndonos a la obra del Señor. La Escritura constantemente nos dice, en el Nuevo Testamento, dice, sométanse a Dios y resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Pero hay personas que hacen lo contrario. Resisten a Dios y se someten al diablo. Y por eso no avanzan. Necesitamos nosotros tomar la decisión de entender que Dios quiere que hayan cambios en nuestra vida, cambios para bien. Y el cambio es algo que en este mes hemos venido compartiendo, que hemos venido escuchando. Entonces, lo primero es preparar el terreno. Lo segundo es sembrar en justicia. Dice el versículo en Oseas, dice, planten buenas semillas de justicia y recibirán una cosecha de amor y levantarán una cosecha de amor. Sembrar buenas semillas de justicia significa vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, buscando la santidad, la obediencia, su misericordia y las buenas obras. Si nosotros sembramos buenas acciones, vamos a recoger buenas cosechas. Jesús lo dijo de una manera muy práctica. Si tú siembras una buena semilla, vas a recoger un árbol que es bueno. Pero si tú siembras semillas malas, vas a recoger malos frutos. Entonces aquí realmente necesitamos entender la ley universal de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno siembra, eso recoge. Eso es una claridad, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en las relaciones, lo vemos espiritualmente. Por eso aquí está diciendo, siembra semillas de justicia, siembra buena semilla y recogerás una cosecha de amor y misericordia. Ayer veíamos, ahorita en el anuncio veíamos la campaña que hicimos ayer con el apoyo de la iglesia, profesionales en odontología, medicina, personas que se vincularon con su trabajo, personas que se vincularon con ofrendas. Pudimos nosotros alcanzar 100 niños y 60 adultos, los cuales se les dio su regalito, su espacio, se les compartió la palabra, hubo atención oral, atención médica. Y realmente eso es sembrar generosidad. Eso es una muestra de decir, Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios nos ha bendecido, ¿cómo no voy a bendecir? Nosotros necesitamos entender que la cosecha que el Señor quiere que nosotros recibamos es una cosecha abundante, pero de amor y misericordia. Somos bendecidos para bendecir. Ayer yo no pude estar en esta campaña porque era el último día del ayuno y estaba dirigiendo el ayuno. Entonces, mientras yo estaba aquí en el ayuno, estaba el equipo de Vivir en Victoria haciendo esta tarea. Pero llegaba ayer mis hijos y me contaban lo hermoso que fue poder recoger este fruto. Y entre las anécdotas que me contaron la historia de una niña llamada Milagros, una niña chiquita que llegó con ese nombre Milagros, pero tenía una fuerte enfermedad en la piel. Estaba llena de heridas, tenía como algo alérgico desde que nació. Y cuando le preguntaron a la mamá que pues bonito el nombre y por qué la situación,
Dice, vea, mi hija no iba a nacer, nació como un milagro de Dios. Los médicos me dijeron que ella no iba a nacer y nació, pero desafortunadamente ahora tiene esta situación en la piel y no tenemos nosotros para ir al médico y para tener las medicinas que son bien costosas. Y se pudo ayer no solamente compartir el evangelio, darle la atención médica, sino darle el medicamento. Vea, si el Señor tiene misericordia de nosotros, nos está invitando a que tengamos misericordia de los demás. Cuando nosotros entendemos el evangelio, dice el evangelio que los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿cómo debemos orar? Y Jesús dice, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, sea siempre santificado tu nombre, o santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Lo primero que necesitamos entender del evangelio es que es el reino de Dios que viene acá. Pero hay muchos que dicen, no es el reino de Dios el que viene, es mi reino. Y hay algunos que se creen reyes y algunas que se creen reinas. Y realmente no es el reino personal, es el reino de Dios, que tiene que ver con amor, con misericordia, con justicia, con servicio a los demás. Si somos cristianos, Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por otros. Entonces preparemos el terreno para parecernos más a la voluntad de Dios, para que venga su reino, para que venga su justicia, para que venga su amor y su misericordia. Preparemos un terreno, porque es que ¿de qué sirve ese evangelio? Hay un evangelio que está totalmente equivocado, que es un evangelio que no tiene los principios cristianos, sino que es un evangelio del mundo. Yo les compartí el miércoles, si ustedes desean profundizar más de este tema, miren la prédica del miércoles que se titula ¿eres trigo o eres cizaña o maleza? Porque hay un evangelio que se parece al trigo, que tiene parecido al trigo, pero es mundano. No es el reino de Dios. Vemos algunos cristianos que lo que quieren es mi reino, mi gloria. No dicen, Señor, haz tu voluntad, sino que se haga mi voluntad, caprichosa, egoísta. Y aquí nosotros necesitamos diferenciarnos, o somos trigo o somos maleza, o somos cizaña. Y si nosotros queremos seguir los principios del Señor, necesitamos entender lo que dicen los profetas, Jeremías, Oseas. Prepara el terreno, saca todo pensamiento de cizaña, saca todo comportamiento de cizaña egoísta. Y una de las características de la cizaña al trigo es que son muy parecidas, son igualitos, es una copia triple A la cizaña. Y uno ve mucho cristiano copia triple A. Pero ¿en qué se va a diferenciar? En el fruto, en sus obras, en su actitud, en su corazón está la diferencia. Yo les compartía que la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice, no vayan a arrancar ahora el trigo y la cizaña, porque pueden por arrancar uno, arrancan otro. A veces no es fácil diferenciar quién es trigo y quién cizaña. ¿Qué toca esperar? El fruto. Cuando sale el fruto del trigo, las espigas se empiezan a llenar de este grano que es el trigo. Entonces al final, cuando el trigo empieza a madurar, la espiga del trigo se empieza a inclinar, mientras que la cizaña está erguida porque no tiene nada que ofrecer. El orgullo, la altivez, el egoísmo es característica de la cizaña, de la mala hierba, mientras aquel que está dispuesto a servir, a ser de valor, a ser nutritivo, es la característica del trigo. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios nos invita no solamente a preparar la tierra, sino a sembrar la buena semilla, a ser trigo. Y está hablando de nuestro corazón. Entonces, si queremos recibir esas bendiciones de Dios, debemos de entender que esas bendiciones no son para la cizaña. No es una tierra para que la cizaña crezca. Necesitamos entender que la bendición que Dios nos quiere dar es para que seamos trigo, para que seamos útiles, para que sirvamos a otros. Dios nos bendice para bendecir. Y con el mismo tema del Padre Nuestro, dice, perdona mis pecados, así como yo perdono a quien peca. Son
son características que necesitamos nosotros entender que hay que quitar de nuestra vida. Una vida sin rencores, sin resentimientos, con una visión de servicio, con una visión de utilidad, con una visión de buenas obras. Eso es lo que el Señor espera para nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando en nuestra vida y qué esperamos recoger? Algunos dicen, yo quiero casa, yo quiero carro, yo quiero beca, yo quiero dinero, yo quiero fama. Pero hay un refrán que dice, ¿quieres conocer realmente a alguien? Dale riqueza, dale poder. Ahí sabes qué clase de persona es. Ahí te das cuenta si es trigo o si es cizaña. Porque tanto el trigo como la cizaña reciben los mismos nutrientes, la misma bendición, la misma vida, reverdecen y prosperan. Pero la bendición de la cizaña no sirve para nada. Eso es venenoso. No sirve de producción para nadie. Mientras que la bendición del que es trigo sirve para dar vida, para dar sustento, para alimentar a otros. Nosotros necesitamos entender que vamos a preparar nuestro terreno para sembrar y esperar la buena semilla y el buen fruto del Señor. Amén. Entonces, primero, preparar la tierra. Segundo, sembrar buena semilla. Y tercero, dice el texto de Oseas, el versículo que leíamos, 10:12, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga. Y termina diciendo ese texto, y haga llover justicia sobre ustedes. Seguimos en analogía. El agricultor limpia la tierra, se le echa la buena semilla, pero la lluvia, ¿quién la manda? Dios. La tarea de nosotros es identificar cuáles rocas, cuáles malas hierbas, cuáles malos comportamientos hay que sacar. Y por eso este es un tiempo propicio para hacer nuestra propia evaluación. Ahí en oración empezar, Señor, yo necesito arrancar esto, yo necesito quitar esto de mi vida, no estoy logrando estos propósitos. Dame la buena semilla, pero lo más importante es que una semilla sin lluvia, sin la presencia de Dios, no es nada. Necesitamos nosotros no solamente que llueva una vez o de vez en cuando, necesitamos que la presencia de Dios esté siempre con nosotros, que es lo más importante. Vea, iglesia, el Espíritu Santo me ha venido hablando a nivel personal y a nivel de iglesia para decirle a la iglesia, no pierdan lo más importante, la intimidad con Dios. De nada sirve un buen terreno, de nada sirve una buena semilla si Dios no llueve y bendice. De nada sirve. Hay gente que tiene la mejor tierra, hay gente que tiene la mejor semilla, hay gente que tiene todo para decir, usted nació con una estrella, pero sabe, si Dios no está allí, eso es un desierto, eso es una soledad, eso es un vacío. Y de ejemplo están los grandes íconos de este mundo, gente que tiene fama, que tiene poder, pero no tiene a Dios. Muchos hasta se quitan la vida, muchos son infelices. Por eso lo más importante es que nosotros siempre busquemos una relación genuina, sincera, cercana con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Uno a Dios lo puede encontrar si lo busca sinceramente, si lo busca genuinamente, de todo corazón. ¿Cuántos anhelan buscar a Dios? A veces hay personas que uno quisiera llegarle, que uno quisiera ser amigo de tal persona o tener tal contacto, y no es fácil llegar a esa persona. Pero si usted tiene inteligencia, maña, usted puede llegar. Hay gente que puede llegar con la mejor actitud y fingen ser amigos y no lo son. Pero con Dios no podemos llegar así, porque Dios lee las intenciones del corazón. A Dios lo encuentra aquel que sinceramente y genuinamente le busca. Por eso la tarea que debemos hacer es ser genuinos, ser sinceros. Yo anhelo estar con el Señor. ¿Sabes? De nada sirve, vuelvo y repito, tener el mejor terreno y la mejor semilla si Dios no está con nosotros. El mayor tesoro que tenemos es poder contar con la presencia de Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo.
Y es allí donde necesitamos nosotros entender estas tres claves. Primera, revisa el corazón, el terreno de tu corazón, de tu vida, y pasa el arado para quitar aquello que hay que quitar. Segundo, la buena semilla, la palabra, los principios de Dios. Y tercero, que Dios te acompañe. Si Dios va contigo, darás mucho fruto. Si Dios está contigo, tienes la vida eterna. Y quiero cerrar con el texto de Gálatas, para que nos quede claro. Gálatas 6, 7 al 9. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, iglesia, la palabra de hoy nos invita a hacer una revisión seria, sincera de nuestro terreno, de nuestras habilidades, de nuestro corazón, de nuestras actitudes. Nos invita a no darnos por vencidos, a perseverar, a buscar a Dios constantemente. Tenemos la poderosa semilla de su palabra. Él nos permitirá recoger esa cosecha abundante, numerosa que tiene para nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Usted recibe la palabra hoy? Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos orientas al detalle. Nos orientas a que nosotros no dejemos de asumir la responsabilidad de estar mirando aquellas características, aquellos obstáculos que impiden que el terreno de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros hábitos no prospere. Danos la sabiduría, danos la inteligencia. Espíritu Santo, permítenos entender e identificar aquellas rocas, aquellas situaciones duras, difíciles, aquellos comportamientos, emociones incorrectas, aquellos pecados ocultos que no nos hemos dado cuenta o que hemos querido esconder. Perdónanos, Señor. Hoy nos rendimos ante ti. Hoy te pedimos, Señor, que pases ese arado y quites aquellas cosas que nos impiden ser fructíferos, que nos impiden ser prósperos, que nos impiden alcanzar los propósitos. Yo te doy gracias por la buena semilla de tu palabra. Te pido que nos ayudes a también sembrar semillas de excelencia, semillas de cosas buenas en nuestra vida. Que desarrollemos excelencia, que desarrollemos siempre la capacidad de esforzarnos y de hacer bien las cosas, de no dejar las cosas a medias. Cancelamos todo pensamiento, Señor, de derrota, de frustración, y pedimos que seas tú sanando las emociones, el corazón, la mente, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia nos acompañe todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a desarrollar esa intimidad sincera y genuina contigo. Y pedimos, Señor, que nos permitas hacer tu voluntad. Queremos ser instrumentos de tu voluntad. Queremos estar en esta tierra no como cizaña, no como maleza, sino como trigo. Permítenos servirte para ayudar a otros, para nutrir, para bendecir a otros, para guiarlos a tu camino. Y permítenos, Señor, ser de bendición. Queremos ser transformados, como dice Romanos 12, en nuestra mente, para que experimentemos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Cierra con un aplauso de gloria al Señor.